He tenido el peor día de mi vida, huevón. ¿Qué? ¿Qué? ¡Confía en ti! Después de salir de la función de La Sirenita me di cuenta de algo. Había visto la película de sirenas más aburrida del mundo. Sin embargo, esta película trató de adaptar la misma historia de la animación de 1989, por lo cual no podía dejar de pensar, ¿será que el hecho de que me pareciera aburrida es que no es lo mismo ver esta película de niño que de adulto? Así que para salir de dudas me vi de nuevo la película de La Sirenita de 1989, solo para terminar convenciéndome de una sola cosa: todo lo que fuerza la inclusión lo arruina. Es que el hecho de que la sirenita sea de color es lo menos malo que tiene esta película, en serio, aunque yo hubiera preferido 1000 veces también que hubiera sido blanca y pelirroja, porque así es la Ariel que yo conozco. Y es que definitivamente estamos hablando de dos películas que son iguales y al mismo tiempo diferentes. Y lo más triste de todo esto es que es el mismo Disney el que arruinó su propia película. Pero ¿qué fue lo que salió mal? ¿Será solamente el hecho de que la sirenita es de color? Porque si son casi la misma historia, una me pareció un desastre y la otra una de las mejores películas en la historia de la animación. Es por eso que si quieres conocer las respuestas a estas preguntas es importante que te pongas cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y el día de hoy hablaremos de la sirenita de este 2023. Yo sé que este tema puede traer gente con ideología progresista muy dolida, pero por una vez en su vida, en vez de defender a ciegas y tildar a todo el mundo de cosas malas, vean realmente qué es lo que están haciendo mal, porque dañaron una película que en su momento también trató de dar un mensaje diferente a lo tradicional, pero que a diferencia de esta chapuza, sí fue una buena película. También es importante recordarte que lo que vas a ver a continuación está basado en mi opinión personal y en mi interpretación de esta obra. Obviamente tú puedes llegar a pensar distinto, somos personas diferentes, pero si estás de acuerdo conmigo no te veas sin dejarme tu pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para que puedas seguir viendo más videos como este. Ahora sí, sin más dilación, vamos a la acción. Hola, soy Hailey Bailey y los invito a todos a ver esta hermosa actuación de La Sirenita. La hicimos con mucho amor, así que porfa, no nos quemen. Lo primero que seguro estarás pensando: Carlos, ¿por qué te metes con Hailey Bailey si ella no tiene la culpa? Pues, aunque ella no tiene la culpa directa del desastre de la adaptación, al final es ella la que terminó siendo la cara principal de toda esta obra y el centro de atención de toda la película. Y tal como lo dije en el video que hice cuando salió el tráiler, si esta película sale mal, era precisamente ella la que iba a llevar del bulto, no Disney. Y el mismo Disney se encargó que fuera la imagen de Hailey Bailey la que quedara en nuestro subconsciente si esta película salía mal. Pues al principio, en vez de salir del elenco a dar esas palabras iniciales que ellos consideraron importantes, solo mostraron a Hailey Bailey. ¿Por qué? Simplemente fue un intento desesperado de aplacar la crítica de la gente. En mi opinión, pensaron que esto de cierta forma nos daría lástima o nos haría sentir mal si no apoyábamos la película. Y esa es precisamente la parte que más me molesta, porque denota hipocresía. Prácticamente con esto Disney nos está confirmando que no la eligieron por ser la mejor para el papel de Ariel, sino porque era lo que necesitaban para seguir apoyando la agenda política del pensamiento progresista. Porque toda esta película es un homenaje no a la obra de 1989, sino a todo lo que promueve esta agenda política. Esta película no se siente como una adaptación de La Sirenita, sino como un comercial que dura 2 horas, por todos los cambios que le hicieron a la obra para hacerla 100% progre y feminista. El cambio principal, por supuesto, fue Ariel, o para ser más exactos, el por qué Ariel. Tritón tenía varias hijas, pero Ariel era la más pequeña de sus hijas, y al ser las criaturas del mar seres tan musicales, Tritón tenía un afecto especial por Ariel, por tener la voz más hermosa de todas, y al ser la más pequeña era lógico que la sobreprotegiera. Eso era fundamental en la obra, era la base del por qué Ariel era la protagonista de esta historia y por qué todos tenían que ver con ella. Eso no lo mostraron aquí. Además, en la película original se mostraba perfectamente que Tritón era un padre muy amoroso, pero que le preocupaba a Ariel. ¿Por qué? Porque por su curiosidad se ponía constantemente al peligro. Cualquier padre que viera
viera la película podía fácilmente identificarse con Tritón. Pero en esta película lo mostraron como alguien completamente irracional, como si más bien tuviera un problema personal con Ariel, que desde un principio la tenía vigilada, que solo le ponía reglas y su único propósito era tenerla controlada. En la película se siente como si Ariel no fuera libre. En este live action, Ariel es una niña oprimida. La película te dice, si le pones reglas a tus hijos, los estás oprimiendo. Al menos intentaras entender. De verdad intenté entenderte todo este tiempo, pero en tanto vivas bajo mi océano, obedecerás mis reglas. Espero que te quede claro. La Ariel en la obra de 1989 no era una niña oprimida, dado que ella podía andar por cualquier parte del mar. Lo único que a su papá no le gustaba era que subiera a la superficie, porque sabía que si los humanos la veían, iban a intentar capturarla, que es precisamente lo que haríamos en la vida real si viéramos una sirena. Incluso la expresión en su rostro a la hora de recibir el regaño denota que no estaba precisamente asustada, no como aquí, que estaba a punto de botar por la aleta las algas que se comió. Pero lo más importante, aún enterándose de que ella lo desobedeció, le explicó con cariño el por qué le puso esa regla, y solamente porque ella fue malcriada fue que le reafirma la regla con firmeza. Ella era la que se cerraba a escuchar los argumentos de su papá y no quería que la sobreprotegieran porque sentía que ella era lo suficientemente grande, y es allí que su actitud le causa desconfianza a Tritón, haciendo que esto obligara a Sebastián a vigilarla. Y esto es importantísimo porque cualquier espectador podía entender fácilmente que la preocupación de Tritón sí estaba justificada, y cualquier padre podía colocarse fácilmente en el lugar de Tritón, pero esta película no. En esta película le dice a los padres, mira lo mal que te ves cuando intentas ponerle reglas a tus hijos. En cuanto a Ariel, en la obra original era una adolescente temerosa que estaba pasando por un conflicto interno. Ella quería vivir la vida que vive un humano, pues no solamente estaba fascinada por sus inventos, sino que quería ser como ellos. No sentía que perteneciera al mar, sino a la superficie. Y en la canción ella refleja al espectador el conflicto que tiene y lo que quiere, sintiendo que solo los humanos comprenderían cómo ella se siente. Pensaba que vivían en una utopía y estaba tan desesperada que era capaz de hacer cualquier cosa por lo que ella quería, pero esta obsesión era algo que solo ella y Flounder sabían. En esta película se intentó hacer algo similar, pero desde el punto de la opresión. Se intenta mostrar que Tritón, aunque conocía los sentimientos internos de su hija, solo quería controlarla y manipularla, y que es precisamente por eso que ella desea el mundo humano. Pero ni aún en este contexto Halle Bailey pudo transmitir el conflicto que tenía Ariel, pues lamentablemente, por lo menos en mi caso, no sentí que ella transmitiera la esencia del personaje. Pero no solamente ella, ninguno de los actores me transmitió la esencia de los personajes que interpretaban, ninguno, y constantemente me preguntaba, ¿será que se vieron la película de 1989? ¿O solo están diciendo sus líneas sin sentirse el personaje? En cuanto al príncipe, cuando Ariel lo conoce, fue claramente en desobediencia a su padre, y ese guapo muchacho fue la perdición para esa adolescente sirena, la cual jamás había visto un joven atractivo. Él representaba lo que ella siempre habría querido, por lo cual comienza a sentir un deseo incontrolable por él, de la misma forma que le pasa a cualquier adolescente actual con un artista reconocido. Y en este punto yo me pregunto, ¿este príncipe tiene todos los rasgos del de la película original? ¿Será que los niños de color no tienen derecho a sentirse príncipe? ¿O esto solamente aplica para las niñas? Bueno, ya que estamos en la era en que todos nos vamos a sentir ofendidos, dejo ese punto allí y me retiro lentamente. Esta parte de la película fue muy similar. Ella lo ve, se enamora de su físico y cuando ve que este está en peligro lo salva. Lo que no pudieron transmitir fue la conexión inmediata que tuvo Ariel al momento de salvarlo. Simplemente no se sintió real y que el príncipe, al igual que Ariel, también formó una conexión con ella. Sin embargo, como no pudo verla bien, la conexión la formó fue con la voz de Ariel. Él se enamoró no de ella, sino de su voz. A diferencia de esta película que solo quiere encontrarla porque lo salvó. Pero como esta es una película que es 100% feminista y progre, el príncipe no podía ser la máxima autoridad y ser bueno y blanco, porque es hombre. Tritón sí podía ser la máxima autoridad del mar siendo hombre, siempre y cuando se viera como un hombre malo. Es por eso que al príncipe le inventaron una figura que jamás existió en la obra original, la reina. No el rey, la reina.
Tiene que ser una mujer la que esté por encima del príncipe, nada de rey, y para seguir con la ola de paso que sea de color. Pero como no queremos que el hombre en esta película se sienta con derecho a nada, es príncipe solo porque la reina, en su infinito amor y justicia, lo adoptó. Y ya con esto creo que vamos entendiendo las razones de por qué esta película no fue el exitazo que ellos esperaban. Tiene que terminar. ¿Qué significa? Significa que tus responsabilidades están aquí. Así que no más viajes y no seguirás buscando chicas que no existen. Siguiendo con la trama, hablemos del arrebato de cólera de Rey Tritón. En esta película te dicen que lo que hizo que él tuviera ese arrebato es porque ella no pudo prometerle que no volvería a ver a ese humano. Y por la frustración de que ella no obedecía las reglas, destrozó todo. Importante, ella nunca dice que lo ama en la película. En esta película lo que dice Ariel sobre los humanos es bastante razonable. Es el padre el que actúa de forma irracional. En la obra original es en ese momento que Tritón se entera de la obsesión oculta de su hija. Además que por medio de Sebastián se enteró no solo que Ariel le había desobedecido, sino que también había expuesto su vida salvando a un humano. Y cuando va a regañarla, esta le dice que lo salvó porque lo ama, un ser que no solamente era de otra especie, sino que apenas había conocido. Y cuando él trata de hacer que ella entre en razón, ella se cierra y le dice que no le importa. Es decir, que es ella la que actúa de forma irracional y malcriada. Y es allí cuando Tritón como padre utiliza su último recurso. Tú al ver la obra original puedes entender a Tritón, pero también entiendes a Ariel, y como conectaste con ella puedes entender que lo que ella quiere está un paso más de un simple capricho, pero también entiendes que claramente Ariel no tiene los pies sobre la tierra. Por eso es que nadie que vea la obra original va a juzgar las acciones de Tritón, porque cualquier padre razonable no puede aceptar este tipo de delirios y desobediencia, porque es peligroso para ella y de paso suena como un capricho. Es como si tu hija de 16 años te dice que ama a Bad Bunny y por eso va a dejar de estudiar para ponerse a trabajar en un antro de dudosa procedencia, solamente para poder tener el dinero para ir a todos sus conciertos y poder ver si lo conoce en persona. ¿Qué le dirías tú? Le dirías que sí, que está bien, que como eso es lo que ella quiere, tiene que darle riendas a su vida y a todas las estupideces que se le pasen por la cabeza. Es aquí cuando entramos en la escena de Úrsula. Ariel en la obra original decide ir con Úrsula como un acto de rebeldía hacia su padre. Incluso le dice a Sebastián que si quiere que se lo diga, porque claramente no le importa. Decía tanto lo que quiere que está dispuesta a hacer algo que hasta ella misma considera peligroso: ir con la bruja del mar. Úrsula intenta manipularla, pues a diferencia de Tritón, ella sí sabe la conexión especial que existe entre los dos jóvenes, por lo cual para que acepte el trato, ella centró su discusión en el príncipe Eric y su amor por él, y con eso la convence. En esta película se inventaron que Úrsula era la hermana de Tritón, también se saltaron el hecho de que esta decisión era un acto de rebeldía de ella, también pusieron que Ariel aceptó el trato de Úrsula no porque amara al príncipe, sino para evitar las restrictivas normas de Tritón, cuando en la obra original Ariel dudaba era porque si lo hacía no volvería a ver a su padre y a sus hermanas. Si me convierto en humana, ya no veré a mi padre ni a mis hermanas. Así es, pero tendrás a tu hombre. Es difícil decidir en la vida, ¿no crees, Ariel? Pero aquí, hasta esta decisión, hicieron ver que la culpa era de Tritón, no de Ariel. Además que supieron manipular bien la escena para restarle la mayor importancia al tema de la voz, solo para no cantar una parte de la canción que puede que a las mujeres de ahora no les guste. Porque claro, no podemos darle tanta importancia a un hombre en una película feminista. Pero sin mi voz, ¿cómo? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. ¡Ja! Los hombres no te buscan si les hablas. Y aquí pasamos nuevamente al desarrollo del beso. Ya Ariel, teniendo piernas y habiendo conocido al príncipe, se propone hacer que el príncipe la bese y se enamore de ella. Sebastián, Flounder y Scroller la ayudan porque eso es lo que ella más quiere en su corazón, y también porque su vida depende de ese beso. Así que constantemente intenta llamar la atención del príncipe para incitarlo a besarla, cosa que es difícil, porque hacer al príncipe un hombre de principios, caballeroso y respetuoso, jamás va a propiciar un beso si no está seguro de que quiere algo serio con ella, porque su corazón pertenece a la mujer dueña de la voz de la cual él se enamoró.
Claro, esto ocurre en la película original, pero en una película feminista no está bien que una mujer esté detrás de un hombre para que éste se enamore de ella y le dé un beso, así que vamos a hacerle un pequeñito cambiecito. ¿A qué nos inventamos que Úrsula modificó su fórmula para que Ariel no pudiera recordar que necesitaba el beso del príncipe? De esta forma Ariel no va a estar detrás de él para que le dé un beso, y mucho menos insinuársele, porque no queremos resaltar la caballerosidad del príncipe, sino solo a Ariel, la cual es la que en esta película le rechaza el beso a él, cuando claramente en la historia original es él el que evita el beso. Pero claro, ¿cómo le vamos a dar ese poder de decisión a él si es un hombre? En esta película progresista solo sí es sí. A eso tenemos que sumarle uno que otro mensajito oculto. Si quiere el consejo de alguien viejo, señor, no debe definirse por lo que cree que debe ser. Piense solo en lo que ya es. Ya llegando al desenlace final, después de que Úrsula encanta al príncipe y logra su objetivo, tenemos a Tritón que por fin encuentra a su hija. En las dos versiones, por amor, decide intercambiarse el lugar de Ariel, solo que en esta película no se siente tan sincero, no con toda la mala imagen que le dieron desde el principio. Otro cambio sutil e importante es quién salva a quién al final. En la historia original, Úrsula Gigante acorrala a Ariel y es Eric el que la salva, uniéndole el mástil roto del barco a Úrsula. Pero, ¿un hombre salvando a una mujer? Eso es algo que tampoco podemos permitir en esta película, ¿verdad? Así que simplemente aquí invertimos los papeles para que sea ella la que lo salva a él. Y así sí, la película progresista perfecta. En conclusión, en la obra original, Ariel aprende que los errores tienen consecuencias y que no se puede obtener lo que uno quiere tomando malas decisiones. Y Tritón se da cuenta de que lo que Ariel siente por el príncipe no es meramente un capricho. Así que al estar 100% seguro de que su hija está centrada en lo que quiere, toma la decisión de apoyarla, porque ya es momento de que tome las riendas de su vida. En esta película, Ariel es una sirena que tenía un padre incomprensivo, padre que no podía entender que ella no quería la vida que él quería para ella, cuyas acciones de él hicieron que ella tomara malas decisiones por su culpa y falta de comprensión. Y aunque ella se salva a sí misma y lo salva a él solo entiende que ella tiene razón porque Sebastián le confirma que no ha hecho todo lo posible para darle la felicidad a su hija. Así que motivado por un tercero es que él decide apoyarla para que ella tenga un final feliz y no uno de opresión. ¿Te das cuenta cómo pequeños cambios sutiles te cambian todo el mensaje de una obra? Y si eso le metemos toda la polémica, que si es de color, que si es blanca, porque a juro nos quiere meter por las narices la inclusión forzada, nos da como resultado una película llena de mensajes políticos en vez de un mensaje familiar. Una película que fácilmente tenía todo el potencial para romper la taquilla como lo hizo la película de Mario, porque sí, las adaptaciones de las canciones fue magnífica. Por lo menos en mi caso, las canciones principales me hicieron recordar mi infancia, que es lo único bueno que le vi a esta película. Y eso sin tomar en cuenta que no me gustó para nada el diseño de Sebastián y mucho menos el de Flounder, y no vamos a hablar del cambio de sexo de Squirtle. Ninguno de estos tres personajes a mi parecer tenía la esencia de los originales. Pero bueno, esta es mi opinión personal. Lo más importante es qué piensas tú. ¿Te viste esta película? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Te invito a dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Te recuerdo que si te gustó este video no te vayas sin dejarme tu pulgar arriba. También suscribirte y activar la campanita para que puedas seguir viendo más videos como este. Mientras tanto yo te voy a dejar este videito que tienes por aquí y este otro que tienes por acá para que sigas viendo más de mi contenido. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!